Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se siga derramando sobre cada uno de nosotros de manera especial. En esta mañana quiero hablar bajo la guianza del Espíritu y sobre el tema oración alineada a los tiempos. La pastora acaba de hacer una oración alineada a los tiempos. Y para esto voy a invitarle a que busquen sus Biblias a Daniel en su capítulo 9. Hemos sido convocados por la pastora a tener este mes sobre oración. Y ella hablaba sobre que la escuela de oración hace un énfasis de levantar intercesores. Y en esta mañana vamos a leer de un hombre que se puso a la brecha a favor de la nación. Daniel en su capítulo 9 vamos a leer a partir del verso 1 y la palabra de Dios dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio, ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Quiero que cierre sus ojos ahí y pídale al Espíritu Santo de Dios que abra sus oídos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estamos en esta mañana. Tú has dicho: no os dejaré solo, enviaré un consolador. Tu espíritu está en cada hombre, cada mujer que está aquí sentada en esta mañana. Y tú hablas al espíritu. Y en esta hora te pedimos que abra los oídos espirituales para escuchar la verdad de la palabra que tú has tomado del Padre y me la has hecho saber. Quita toda distracción en lo natural, todo pensamiento que viene ahora para traer distracción es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Declaramos que se alinean nuestros sentidos y nuestro espíritu se alinea al Espíritu de Dios para recibir la palabra del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Creo, Pablo, que debemos de apagar a las luces, de verdad, de acá para que pueda verse un poquito la presentación. Traté de ser obediente a lo que el Espíritu Santo estableció en mi corazón sobre esta enseñanza. La oración alineada a los tiempos. Pasa la siguiente imagen. Usted acaba de ver cómo Daniel dice la palabra, que se volvió a la palabra atentamente y leyó. Pero a veces, si solamente leemos esa porción, no entendemos. Así que quiero establecer la base. ¿Por qué los 70 años? Lo primero es que usted tiene ahí, en esta cita que aparece en Jeremías en su capítulo 3, Dios le dice a través de Jeremías al pueblo de Israel: y dijo Jehová, en días del rey Josías ha visto, es una pregunta que Dios le hace a Jeremías, ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel?
ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. La idolatría para Dios era como fornicación. Por eso ustedes van a leer en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel cómo Dios hace una confrontación directa a esa iniquidad en la que Israel estaba caminando. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a través de Ezequiel: mira, el día en cuanto a tu nacimiento no fue bueno, porque tu padre era heteo y tu madre amorreo, y el día de tu nacimiento no te cortaron el ombligo. Es decir, tú vienes a ser el pueblo escogido de Dios, pero no deja de alimentarte. Recuerden que el cordón umbilical es por donde el feto se alimenta de la madre. Entonces no se te fue cortado el ombligo, te sigue alimentando de esa cultura pagana. Te sigue alimentando. Es por eso que a través del mismo Jeremías, Dios le dice al pueblo de Israel: y me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas. Entonces, a esta maldad que está viendo en Israel, Dios entonces comienza a enviar profetas, que es la segunda porción que tengo ahí. Y dice de manera clara, en segunda de Crónica 26, del 15 al 16, dice: y Jehová, el Dios de su padre, constantemente, oiga eso, enviaba palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Eso es lo que dice ahí. Y no hubo más remedio. Como el pueblo de Israel. Pero oye, ¿por qué Dios se cansó tan rápido? Le mandó profetas, mensajeros que le dieran la palabra. En esta porción acá que está en rojo, que aparece en Jeremías en su capítulo 25, dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos años son? Has venido a mi palabra de Jehová y ha hablado desde temprano sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. 23 años que Dios estaba confrontando la iniquidad, la idolatría y la maldad de un pueblo a quien Él había sacado de la esclavitud, de un pueblo a quien Él le había llamado mi pueblo escogido, de un pueblo al cual Él le había dado estatutos, decretos y mandamientos, de un pueblo a quien Él le había dicho a Faraón: deja ir a mi primogénito para que me celebre fiesta. Pero se volvieron a los Baales. Y Jeremías, escribiéndole al pueblo de Israel, le dice: según es el número de tus ciudades, así es el número de tus dioses. Es decir, que en cada ciudad se adoraba un ídolo. Entonces, acá encontramos en Jeremías, en su capítulo 25, verso 11, y dice: toda la tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Por qué? La misericordia de Dios se estaba extendiendo sobre Israel. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Que Dios al hijo que ama, corrige. Dios al hijo que ama, corrige. Por 23 años lo corrigió, le mandó el mensaje, pero no prestaron atención. Por eso dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Podemos observar siguiente. Si buscamos, usted puede encontrar mucho más, pero yo quise hacer solo algunos aspectos. El pecado del pueblo, la adoración a ídolos. Cuando Dios le da al pueblo de Israel los mandamientos, uno de sus mandamientos es que no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te va a postrar delante de imágenes. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Caminó de espalda a la palabra de Dios.
No obedecieron a la voz de Dios. Mire el diseño. ¿Qué voz obedeció Adán en el Edén? La voz de Eva. Dijo, la mujer que me diste. ¿Qué voz obedeció Saúl cuando le dieron una orden? La voz del pueblo. Y tú y yo, ¿qué voz estamos escuchando hoy? Y la palabra de Dios dice que Adán y Eva fueron removidos de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios registra que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Y dice, mas ellos no obedecieron la voz de Dios. Cuando Adán y Eva no obedecieron la voz de Dios, no reconocieron la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, la autoridad, su palabra y la autoridad delegada de Dios. Y si usted observa, esos tres pecados lo cometió Israel. No oyeron a Dios, no prestaron atención a su palabra, pero tampoco escucharon a su siervo, la autoridad delegada de Dios. Y usted y yo, en estos tiempos, ¿estamos prestando atención a la voz de Dios? ¿Estamos prestando atención a la palabra de Dios? ¿Estamos prestando atención a lo que está diciendo la autoridad delegada de Dios? En esta mañana Dios nos está trayendo a su presencia, al igual que al pueblo de Israel, porque nos ama. Con amor eterno nos ama. Y el anhelo de Dios es cumplir su propósito en nosotros. Usted puede estar seguro que el anhelo de Dios no era decretar ese juicio de 70 años sobre Israel. El anhelo de Dios no era ese. Israel estuvo por 40 años en el desierto porque fue rebelde. Tuvo 70 años en cautividad porque fue rebelde. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás siendo obediente a Dios? ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Estás siendo obediente a la autoridad delegada de Dios? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban su palabra. Le dije que antes de entrar en materia estoy sentando la base. Siguiente slide. Siguiente, por favor. No se puede apreciar, pero en Hebreo en su capítulo 1 búsquelo. Quiero que lo busquen en su Biblia y resalte, porque es una verdad de Dios para nosotros en estos tiempos. Usted dice, eso fue lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel y eso fue lo que hizo Israel, pero hoy Dios quiere traer a nosotros la palabra revelada como la trajo a Daniel. Y es en Hebreo en su capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas? Muchas veces. ¿Cuántas veces le habló al pueblo de Israel? Ahí Jeremías dice que eran 23 años. Pero si usted cuenta Tamalaquía, nos vamos a encontrar que fueron muchos más años. Y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. ¿Por quién? Por los padres. Los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Quién? ¿Por quién no ha hablado? Por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó, léalo ahí, heredero de todo, en quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra dice que intercede por nosotros. ¿Por quién está hablando ahora? Por Cristo. Por eso, ¿por qué el escritor a los hebreos lo dice de esa manera? Porque Jesús en Juan 14 dice, no os dejaré solo. Oraré al Padre para que envíe otro consolador. Y ese consolador estará con ustedes y en ustedes. El Espíritu Santo de Dios está en usted. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Y la Biblia dice de manera clara, el que se une a una ramera, una es con ella. Pero el que se une a un espíritu, uno es con él. Usted es uno con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te enseñará todas las cosas. ¿Cómo te va a enseñar todas las cosas si no escudriña las Escrituras?
es que me da sueño cuando leo la Biblia. Y seguimos en Hebreo en su capítulo 2. Pase al capítulo 2 y vea la otra exhortación. Ahora no habla por su Hijo a través del Espíritu. Y en el capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más, no se escuchó, que con más diligencia. ¿Cómo miró Daniel los libros? Atentamente. ¿Y cómo Dios nos está diciendo que tenemos que hacer ahora? Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, óigalo bien, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Y cómo es eso, Lesbia? Claro, le dijo que no, le dio los mandamientos que no hicieran ídolos. A todo que hicieron los ídolos, por 23 años le mandó mensajeros para que se apartaran de eso. Fue justa, recibieron justa retribución por su pecado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué 70 años? Porque se volvieron de espalda a Dios. Porque no escucharon a sus profetas. Porque no escucharon a sus siervos. Y vamos ahora a entrar en materia. Una oración alineada a los tiempos. Pero una oración que está alineada a los tiempos, escríbalo y resáltelo, está alineada a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 3 de Daniel capítulo 9, y volví mi rostro. En el versículo 2 dice claramente: los años primeros, yo Daniel miré atentamente en los libros. Observe lo que le dice: miré atentamente los libros. Está en plural, es decir, eso es un asunto de un versículo que lo leí corriendo en la mañana, de un versículo que lo leí en el celular mientras estaba en el trabajo. No. Atentamente hizo un estudio preciso, exhaustivo de lo que se estaba pasando en los últimos tiempos, del cumplimiento de la palabra que Dios había dado. Y dice ahí claramente: y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Ahí hay dos tipos de oración. La oración, que es una comunión con Dios, que es hablar con Dios, pero habla del ruego, que es un tipo de intercesión intensa. Es una intercesión donde pongo mi corazón. Usted va a decir: ¿por qué Daniel hizo eso? Vaya conmigo a Jeremías, a su capítulo 29, verso 10. La oración tiene que estar alineada por la palabra. Jeremías en su capítulo 29, verso 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver de ese lugar. Se necesitó un hombre que se volviera a Dios en oración para despertar la palabra de Dios. Se lo voy a decir una vez más. Se necesitó a Daniel que volviera su rostro a Dios, que se volviera en oración y ruego para despertar la palabra. Dice ahí: y yo despertaré. ¿Quién activó esa palabra que estaba ahí escrita en Jeremías? Daniel, cuando miró atentamente los libros, no la leyó por leerla, tuvo el rema de Dios, la revelación de Dios, que esa es la palabra de los tiempos. Y dice claramente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que es esperáis. Entonces, mire, 4 niveles de intercesión asigna Dios. Entonces, en el verso 12, me buscaréis, número 1.
en una actitud. Estoy leyendo en Jeremías 29, en el versículo 12. Y dice, entonces me invocaréis. Ahí quien está hablando de Dios. Me invocaréis, primer nivel. Segundo nivel, oraréis. Tercer nivel, buscaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No fue una oración de 5 minutos la de Daniel. Era que Daniel no simplemente vio que ya estaban en el cumplimiento de los 70 años. Él quiso hacer el modelo completo. Y él dice, no, pero él dice que este asunto se va a acabar y que hay una palabra y que él la va a despertar y es que va a devolver al pueblo de nuevo. Pero está hablando de que hay que buscarlo. ¿Qué significa que hay que buscarlo? Mire, hermano, ahorita Lice decía los afanes. Hay gente que está como mata de chinola, enredado, con muchas cosas que resolver. La semana pasada estoy dirigiendo en la iglesia infantil y un niño, una niña menor de 12 años me dice, pastora, no pude leer la Biblia porque no tengo tiempo. Y yo, pero padre. Y cuando tenga 30, un esposo, 2 hijos, un trabajo, una casa, una lavadora, dígame. Eso no es un discurso de niño, eso es un lenguaje aprendido. Esa es la cotidianidad de nosotros que decimos no tengo tiempo, no hay tiempo para la palabra. Y como no tengo tiempo para la palabra, aquieto el alma escuchando un mensaje por internet. Y no es pecado escuchar una enseñanza de un ministro, pero yo le voy a decir a usted, la verdad de Dios está para que usted escudriñe. El apóstol Pablo, acabamos de leer a Timoteo, le dijo, te encarezco. Entre tanto que voy, ocúpate en qué. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la exhortación. ¿Por qué muchos de nosotros no predicamos el evangelio? Porque no leemos la Biblia. ¿Por qué muchos no oramos? Porque no leemos la Biblia. Si usted tiene hijos en la iglesia infantil, pregúntale cómo fue la escuela de oración de hoy. Era que los niños tenían que leer Daniel. Y de un capítulo de Daniel tenían que sacar motivos de oración. No es una oración religiosa. Dios dame, quítame, ponme. Aquí Daniel no está pidiendo por un carro, no está pidiendo por una casa, por una mujer, por unos hijos, por una ciudadanía. Jesús claramente dijo, esas son añadiduras. Es el reino. La oración alineada a la palabra te hace no orar por necesidad, sino por propósito eterno. Y eso es lo que nosotros necesitamos, volvernos a la oración. No es 7,000 intercesores que oren diciendo, Señor, quiero una casa, un apartamento. No, 7,000 intercesores que atentamente vuelven su rostro a Dios y oran conforme a lo que se ha dicho para estos tiempos. Y que ya después de 5 minutos no sé qué orar. ¿Por qué no sabe qué orar? Porque está orando desde tu necesidad, desde el alma. Pero cuando te alinea a la palabra, Daniel es un modelo excelente. Daniel ahí dice que estuvo alineado a la palabra, alineó. Y mire que dice, Dios está diciendo, si me invocaren, si oraren, si me buscaren de todo vuestro corazón, seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y los reuniré de todas las naciones, en todos los lugares a donde lo arrojé, dice Jehová. Os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Cuando Daniel leyó eso, dijo, esto no hay que inventar. No. Eso fue en su lugar secreto. Recuerda que cuando a Daniel lo llevaron al foso de los leones, Daniel tenía como cultura, como disciplina personal, orar 3 veces al día. Entonces, en ese espacio que él apartaba, él tenía ese encuentro con la palabra. Y entonces en ese momento dice que se volvió a Dios en oración, en ruego. ¿En qué? En silicio, todo. Dice que se rindió a Dios. El holocausto en el Antiguo Testamento, el sacrificio, era la ofrenda del todo quemado. No quedaba nada, absolutamente. Y dice que se volvió a Dios. Era un sacrificio. Pablo escribiendo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te vuelves a esos niveles de intercesión, no es la voluntad, no es lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo anhelo. Es la voluntad de mi
Padre, como dijo Jesús. Yo hago la voluntad de mi Padre. Hay una necesidad de que la iglesia se vuelva a la palabra, a la oración, guiado por el Espíritu. Aleluya. Vaya conmigo a Daniel en su capítulo 9, en el verso 4. Y dice, y oré a Jehová mi Dios. ¿A quién oró Daniel? A su Dios. No oró al Dios de Abraham. No oró al Dios de Isaac. No oró al Dios de Jacob. Oró a Jehová mi Dios. ¿Qué significa eso? Una relación personal con Dios. Una relación personal. El siguiente es míralo ahí, perdón. Y dice, y oré a Jehová. ¿Por qué él dice, y oré a Jehová? En Éxodo, en su capítulo 6, Dios se le revela a Moisés y le dice, mira, a Abraham, a Isaac y a Jacob me les revelé como el omnipotente, pero nunca les revelé mi nombre. Dile a mi pueblo que yo soy Jehová. ¿Y qué significa Jehová? Todopoderoso. Pero usted sabe lo que dice la palabra, que cuando Moisés le dijo esto al pueblo de Israel, a causa de la congoja de espíritu, no escucharon lo que Moisés le dijo. Daniel, cuando se vuelve a Dios a interceder por Israel, se volvió intencionalmente desde la revelación que Dios tenía para Israel. Y le dijo, Jehová mi Dios. Cuando le dijo Jehová mi Dios, yo pertenezco a ese pueblo que tú escogiste. Yo pertenezco a ese pueblo al que tú te le revelaste como el Todopoderoso. Entonces Daniel, en esa primera parte, santificó el nombre de Dios. Tú eres Jehová el Todopoderoso. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no te pueden contener porque tú eres poderoso. Hablando Dios a través de Isaías, dice, no hay otro fuerte, no lo conozco. Fuera de mí no hay quien salve. Dios es todopoderoso. Y Daniel dice, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios que grande, eso es santificación del nombre de Dios, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia para con los que te aman y guarda sus mandamientos. Hermanos, cuando oramos por la palabra no tenemos esa oración religiosa. Hay gente que dobla su rodilla y de inmediato está pidiendo dame. Daniel, sabiendo una necesidad, lo primero que hizo fue la santificación. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. La santificación es separar el nombre de Dios por sobre todos los nombres. Y se le dio nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y dice que todo lo creado, visible o invisible, fue creado por Él y para Él, y por Él subsiste. Ese es el Rey al que tú y yo le servimos, todopoderoso. Y Él es el que nos habla en estos tiempos. Y dice la palabra que Daniel invocó a Jehová. Tenía identidad clara. Hay gente que necesita revisar su identidad con Dios. La palabra de Dios dice en Juan 1:12 que somos hijos. Pero la palabra también dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Pero la misma palabra Dios dice sobre nosotros que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero esa palabra dice que con Él juntamente estamos crucificados. Aleluya. Hay una necesidad de tener una identidad. Daniel estaba firmado en la fe. Cuando a Daniel y a los jóvenes hebreos le hicieron que se postrara delante de una imagen, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban firmes en la fe que era en Jehová su Dios. Acabamos de leer el libro de Timoteo. Pablo en su primera carta a Timoteo le dice nada más y nada menos que 20 veces afirma
a Timoteo en la fe. Le menciona la fe 20 veces, la necesidad de que sea afirmado en la fe. Iglesia, Centro Evangelístico, en estos tiempos necesitamos estar afirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Hay una agenda intencional para distorsionar la obra de Dios en nuestras vidas. No es un antojo de la pastora cuando le dice a usted que lea un libro. He escuchado a veces dicen, no, yo leo la Biblia todos los días. Recuerde lo que le dije ahorita. Tiene que retornar a la iglesia el respeto a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra y a la autoridad delegada. A veces dice la Biblia que Él hace sabio al sencillo. A veces somos sencillos en nuestras expresiones. Y que tanto lo que leemos el libro de Hechos, que tanto lo que leemos, si hubiese leído atentamente en enero el libro de los Hechos, hoy anduviera en el fuego del Espíritu, ganando a los que están allá afuera, que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Pero cada año hay que volver como a Israel, 23 años diciéndole que se volvieran a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos guía a la verdad de Dios. Cuando leemos la palabra, Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas. Él traerá la enseñanza. ¿Sabe por qué no prestamos atención a la palabra? Porque es más cómodo escuchar a otro predicar. Es más fácil. Y dice en Daniel capítulo 9, en su versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En Romanos, en su capítulo 1, Romanos 13, del 1 al 2, dice, sométase a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, a Dios resiste. Lo que resisten acarrean para sí mismo maldición. Iglesia, en esta mañana Dios quiere que nos volvamos a reconocer la autoridad de Dios. ¿En qué estaba pensando Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Si Él fue el que creó todo lo que ellos estaban gobernando. ¿En qué estaba pensando Saúl cuando desobedeció el mandato de Dios? Cuando quien lo ungió y lo estableció como rey, lo escogió, lo ungió y lo estableció fue Dios. ¿Quién fue que te salvó? ¿Quién fue que pagó un precio de sangre por ti? ¿Quién fue que cuando estaba envuelto en tu lodo y pecado te trajo? ¿Quién fue que te trasladó de la tiniebla a la luz admirable? Tiene que retornar a la iglesia el respeto a la autoridad de Dios, el respeto a la autoridad de la palabra, el respeto a la autoridad delegada de Dios, pero tiene que retornar a la iglesia el temor de Dios. Mire, Isaías en su capítulo 11 menciona 7 espíritus que estarían sobre Jesús, profetizando Isaías en su capítulo 11. Y dentro de esos 7 espíritus aparece el espíritu de temor a Jehová. Y dice, y no juzgará por lo que oigan sus oídos, ni arguirá por lo que vean sus ojos, sino que le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Hermano, tenga cuidado cuando usted habla de un líder. Tenga cuidado cuando usted se sienta a socializar en contra de un ministerio, en contra de un líder. No sea liviano, no sea sencillo. Aunque sea la persona más cercana de su corazón, no consienta.
Aarón consintió la murmuración de María. ¿Y sabe qué pasó? Se detuvo el campamento. Hay ministerios estancados porque somos livianos en soltar palabras fuera de orden contra el líder. El temor reverente de Dios tiene que volver a la casa. Cuando usted lee el libro de Levítico, ve tan insistentemente cómo Dios habla y dice cosas santísimas, Jehová. Éxodo en su último capítulo dice claramente, y Moisés, 8 veces dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. No hizo lo que le dio la gana, lo que me soñé, lo que pensé, lo que hice. Respetó la autoridad de Dios. Y en un momento cuando Dios habla a Moisés y hace lo contrario, todos sabemos lo que le pasó a Moisés. Perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y si esa palabra, dice el escritor a los hebreos, dada por los ángeles, recibió justa retribución, cuánto más nosotros, que el Espíritu mismo, Dios mismo está en nosotros, dando testimonio, tomando de lo del Padre y haciéndonoslo saber. Cuando te revela, dice el escritor, a Pablo escribiendo a los romanos, cuando te revelas a la autoridad delegada, a Dios mismo te revela. ¿Qué hablas de tu líder? ¿Qué hablas de la iglesia? ¿Qué hablas del ministerio? Una oración alineada a la palabra. Una oración alineada a los tiempos no puede estar fuera del espíritu ni de la palabra de Dios. Intercesores que están a la brecha no pueden estar fuera. Miren, yo quiero decirle para que ustedes tengan el peso de lo que es la palabra de un hombre o una mujer de Dios. La última vez que la pastora predicó antes de salir de viaje, declaró al final, yo no estaba acá, estaba con los niños, pero le he dicho que en la tarde cuando no participo del servicio trato de ver la transmisión. Y escuché esa palabra de la pastora que dijo, tome la promesa de Dios y súbase sobre esa promesa. Esa palabra me quedó ahí. El lunes a las 2 de la tarde yo entro por la puerta del colegio y hay un caos en el colegio producto a una fumigación que se había realizado. Y que no se siguió el protocolo correcto de dejar ventilar por el tiempo determinado. Cuando entro comienzo a escuchar lo que está pasando, pero el espíritu rápido me asalta y me dice, toma la promesa que he dado. ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado sobre esta iglesia y sobre esta institución? Isaías 62. Y pondré por alabanza. Y yo, Señor, yo estoy tomando tu palabra y estoy declarando que toda ola de descrédito es cancelada en contra de esta institución. Dios ha dicho que va a poner por alabanza. Usted no puede llegar un domingo aquí a escuchar la palabra de la pastora, de cualquiera de los líderes de esta casa, de Ariel, de Josué, de Santiago, de Alfredo. No importa quién Dios haya establecido aquí. No tome la palabra a la ligera. Es una palabra de alineamiento divino para ti. No seamos sencillos. Tomemos la herramienta fresca que Dios nos está dando. ¿Cuál es la promesa de Dios? Es orar por la palabra, alineado por la palabra. ¿Por qué el apóstol hace el énfasis en Timoteo y le dice, le habla tanto sobre la fe? Le dice, mira, algunos naufragaron en la fe, otros apostataron de la fe, otros se desviaron de la fe, otros negaron la fe, otros naufragaron en la fe. Pero más adelante le dice, afírmate en la palabra de la fe. ¿En qué le dijo que se afirmara? En la palabra de la fe. ¿Cuál es la palabra de Jesús para nosotros en estos tiempos? Número 1, Él dijo, rogaré al Padre que enviaré un consolador. Yo quiero no traer culpa. Yo quiero traer la revelación de Dios para tu vida.
hay una necesidad eminente en la vida de cada uno de nosotros de ser lleno del Espíritu Santo. Él le dijo en Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo quiero decirle, iglesia, que hay una agenda 2030 que riñe contra los diseños de Dios, que riñe contra la figura de Dios, contra el diseño de la familia. Pero hay un mandato de Dios, pero hay un mandato de Jesucristo que hace más de 2000 años que fue dado. No se muevan de Jerusalén, sé lleno del Espíritu Santo. Porque he rogado al Padre y enviará un consolador. Hace 2000 años que Él dio un mandato. Y su mandato es nuestra misión. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. No es posible cumplir con esa comisión sin la presencia del Espíritu, sin estar alineado nuestra oración a la palabra. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Dejad los niños venir a mí. Mirad que nadie se engañe. ¿Cuántos cristianos están siendo engañados por doctrinas erradas en las redes? Y creen más lo que dijo uno en las redes que la verdad de la palabra. Creen más en lo que dijo el apóstol tal, el profeta tal, que lo que Dios está dando a través de la sierva o el siervo que ha establecido en esta casa. Miren, no estoy en contra de que usted se siente a escuchar un ministro en las redes. Pero me parece que usted aprendió en esta mañana que cuando miramos atentamente a la palabra, cuando nos volvemos a la palabra, ¿sabe? En ese mismo capítulo 29, Dios le dice a Israel que ore por la ciudad, por la paz de donde ellos iban a ir cautivos. Porque en la paz de esa ciudad estaría la paz de ellos. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente. No, pero que esa fue la palabra dada a Jeremías. Pero el apóstol a Timoteo le dice: mira, es necesario que se hagan oraciones rogativas. Vaya conmigo a Timoteo. Que se hagan ¿qué? Oraciones. Quiero leerlo, no quiero agregarle a la palabra. Si usted miró atentamente el libro de Timoteo, tiene que haberse dado cuenta. La exhortación del apóstol. En su capítulo 2, en la primera carta, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Observó los niveles de intercesión que hay ahí? Los mismos niveles que Dios les revela a Daniel. Y la misma palabra que Dios le da a Pablo para decirle a Timoteo es la misma palabra que Dios le da a Jeremías en el capítulo 29. En su versículo 7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, ha dicho Jehová. Nuestra oración tiene que estar alineada a la palabra.
que nadie os engañe. Que nadie os engañe de que no tenemos que volver a las fiestas de los judíos. Que nadie os engañe de que tenemos que volver a las tradiciones del viejo pacto. Que nadie os engañe con liturgia que ya fueron sustituidas por un pacto nuevo. La palabra de Dios dice que nos ha hecho ministro competente de un nuevo pacto. La palabra de Dios dice que el linaje del sacerdocio de Jesucristo viene de Melquisedec, rey de Salón, de Saler. Dice claramente que en él, escribiendo el escritor a los hebreos, no viene del linaje de Aarón, sino del linaje de Melquisedec viene el sacerdocio de Cristo. Pero ¿cómo somos engañados? Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Vienen muchas profecías. ¿Cómo fue engañado Israel cuando comenzó a buscar qué es lo nuevo que se está moviendo? Pero lo buscó en el lugar equivocado. Lo buscó en los lugares altos, en los ídolos. Y hoy nosotros en las redes estamos buscando qué es lo nuevo, qué es lo que está pasando en los últimos tiempos. Y Dios te está diciendo que te vuelva a es ahí, a la palabra. Iglesia, velad, dice Jesús en Mateo capítulo 25. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos en los últimos tiempos. No te atemorice por una agenda de sistema caído. No te intimide. Afírmate en la fe que es en Cristo Jesús. Afírmate en el propósito eterno en el que fuiste creado. Nuestra oración, 7,000 intercesores que van a ser levantados, que estarán alineados por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y creo propicio que cierre tus ojos ahí donde estás.